Pagué el viaje de toda la familia, pero se fueron al aeropuerto sin avisarme. Cancelé todo y abordé sola, en primera clase. Después de 67 años cuidando a otros, jamás pensé que mis propios hijos me abandonarían en el momento más importante. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desabafando. Me llamo Carmen Elena Vázquez. Tengo 67 años y vivo en una casita de adobe en el barrio de Xochimilco, en Ciudad de México. Durante 43 años, fui maestra de primaria en la escuela Benito Juárez, donde enseñé a leer a más de 2000 niños. Mis manos ásperas aún conservan las manchas permanentes de gis y marcador rojo, como tatuajes que narran una vida dedicada a otros. Esta mañana de marzo, mientras preparaba café de olla en mi cocina de azulejos azules, esos que mi difunto esposo Aurelio instaló con sus propias manos hace 30 años, recibí un mensaje de WhatsApp que me partió el alma en pedazos tan pequeños que aún no termino de juntarlos. Era de mi hijo mayor, Roberto, desde Guadalajara. Ma, ya estamos en el aeropuerto. El vuelo sale en 2 horas. Gracias por todo. Te mandamos fotos. Leí el mensaje 3 veces, con mis lentes de aumento temblando en mis dedos arrugados. El café se me enfrió entre las manos mientras mi cerebro trataba de procesar esas palabras que sonaban como una despedida, cuando se suponía que era el comienzo de nuestro viaje familiar. ¿El aeropuerto? ¿Sin mí? Corrí a revisar mi bolsa de mano, esa cartera de piel café que me regaló mi hermana antes de morir. Ahí estaban. Mi pasaporte mexicano con la foto donde salgo sonriendo como una tonta ilusionada, los boletos que imprimí en el ciber de la esquina porque nunca aprendí a usar esas cosas digitales, y la carta manuscrita que había escrito para leerles durante la cena del crucero, una carta donde les agradecía por ser mis hijos, donde les pedía perdón por todas las veces que los regañé de pequeños, donde les prometía que este viaje sería para crear recuerdos bonitos, no para hablar de problemas o dinero, porque este crucero por el Mediterráneo no era solo unas vacaciones. Era mi última oportunidad de sentirme parte de mi propia familia antes de que la vejez me convirtiera definitivamente en una carga que hay que soportar los domingos después de misa. Había gastado mis ahorros completos, 240,000 pesos. Todo lo que había juntado vendiendo los aretes de oro de mi mamá, la máquina de coser Singer de la abuela, y trabajando los sábados dando clases particulares a niños del fraccionamiento Las Águilas, donde las señoras me pagan 50 pesos la hora y me ven con esa lástima condescendiente que duele más que los gritos. 8 días navegando desde Barcelona hasta Roma. 5 cabinas, una para Roberto y su esposa Leticia con sus 2 hijas, otra para mi hijo menor, Diego, con su novia Fernanda, una para mi única hermana viva, Esperanza, que vendría desde Puebla con su nieta, otra para mis compadres Refugio y Pancho, que fueron los padrinos de bautizo de Roberto, y la mía, que había reservado individual, porque, ¿para qué incomodar a nadie con mis ronquidos y mis pastillas para la presión? Todo pagado, todo confirmado, todo planeado con la minuciosidad obsesiva de una mujer que ha organizado festivales del Día del Niño durante 4 décadas. Pero ellos ya estaban en el aeropuerto. Sin mí, marqué a Roberto con dedos temblorosos. Buzón de voz. Marqué a Diego. El mismo tono monótono que significa, este usuario no puede recibir llamadas. Marqué a Esperanza, mi hermana, la única persona en el mundo que debería estar de mi lado. Nada. Fue entonces cuando llegó la segunda puñalada. Una foto grupal en el chat familiar. Ahí estaban todos. Los 9, sonriendo en la sala de espera del aeropuerto Benito Juárez, con sus maletas nuevas y sus rostros relajados de gente que se va de vacaciones sin preocupaciones. Roberto cargaba a su hija menor, esa nieta mía que apenas me habla porque la abuela huele raro. Diego tenía el brazo sobre los hombros de Fernanda, esa muchacha que siempre me contesta con monosílabos cuando le pregunto cómo está. Y ahí, en medio del grupo, estaba Esperanza. Mi hermana, mi cómplice de toda la vida, la mujer que lloró conmigo cuando enterramos a nuestros padres, cuando se murió Aurelio,
Cuando me diagnosticaron diabetes, ella también sabía. Ella también estaba ahí. Ella también me había abandonado. La foto tenía un mensaje de Diego. Ya vamos por esas vacaciones europeas. Family trip, Mediterranean, blessed family. Hashtags. En inglés. Como si el dolor se pudiera etiquetar para que doliera menos. Me senté en mi mecedora de mimbre, esa donde Aurelio se quedaba dormido viendo las noticias, y por primera vez en 67 años, no lloré. Algo mucho peor que el llanto se instaló en mi pecho. Una frialdad que me entumecía desde las costillas hasta la garganta. Era como si mi corazón hubiera decidido congelarse para no sentir la magnitud de esta traición. Porque esto no era un malentendido. No era un «se nos olvidó avisarte», ma. Esto era una decisión deliberada, planeada, coordinada entre todos ellos para irse sin mí, para tomar mi dinero, mis sacrificios, mis sueños de un viaje familiar, y convertirlos en sus vacaciones privadas, libres de la abuela pesada que pregunta si ya comieron y si se acordaron de tomar sus vitaminas. Afuera, los vendedores de elotes gritaban sus ofertas en español cantadito, mezclado con el sonido de las trajineras que llevaban turistas por los canales. La vida de Xochimilco seguía su curso normal, ajena al terremoto silencioso que acababa de destruir los cimientos de todo lo que yo creía saber sobre el amor incondicional de familia. Tomé mi teléfono y marqué el número de la agencia de viajes. La voz de la señorita Mariana, de la agencia Viajes del Sol, sonaba como si estuviera hablando a través de algodón cuando le expliqué mi situación. Señora Vázquez, entiendo que quiere hacer modificaciones a su reservación, pero son 9 personas confirmadas. Si cancela ahora, perderá el 30% del pago total, 72,000 pesos. Tirados a la basura por la traición de mi propia sangre. No me importa, le dije, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. Cancele todo menos mi cabina. Pero mientras esperaba en la línea telefónica, con esa música instrumental insípida sonando en mis oídos, mi mente se transportó a todos los momentos que me habían llevado hasta este infierno silencioso. Recordé cuando Roberto tenía 17 años y reprobó el examen de admisión a la Universidad Nacional. Lloró como un niño pequeño en mi regazo, mojando mi delantal de cocina con sus lágrimas de frustración. Ma, nunca voy a ser nadie. Soy un fracasado. Yo trabajaba doble turno en esa época. Clases matutinas en la escuela y por las tardes daba asesorías privadas para juntar el dinero de su colegiatura en una universidad particular. Vendí mi único anillo de compromiso, ese que Aurelio me había comprado con su primer sueldo de albañil, para pagar la inscripción de Roberto en el Tecnológico de Monterrey. Mijo, yo trabajo para que tú estudies. Tú estudias para que tengas la vida que yo no pude tener. Le decía mientras le preparaba quesadillas de flor de calabaza a las 5 de la mañana, antes de que se fuera a sus clases. 3 años después, cuando Roberto consiguió su primer trabajo como ingeniero en Guadalajara, me llamó llorando otra vez, pero esta vez no era de tristeza, sino de alegría. Ma, me dieron el puesto. Voy a ganar 25,000 pesos al mes. Te voy a reponer todo lo que gastaste en mí. Nunca me repuso nada. Ni un peso. Cuando se casó con Leticia, una muchacha de familia acomodada que estudiaba arquitectura, yo pagué la mitad de la boda. 18,000 pesos que saqué de mi fondo para el retiro, porque una madre solo se casa una vez, ma, y queremos que sea perfecta. Leticia nunca me dijo gracias. Ni siquiera me incluyó en las fotos principales. En el álbum de bodas aparezco en 2 imágenes. Una donde estoy sirviendo agua fresca a los invitados, y otra donde sostengo el bolso de la novia mientras ella se retoca el maquillaje. Diego fue peor. A los 23 años llegó a mi casa con Fernanda, embarazada de 3 meses, pidiéndome dinero para salir del problema. Yo me quedé helada, sentada en mi sala de muebles desteñidos, viendo a mi hijo menor pedirme dinero para matar a mi primer nieto. No, Diego, no voy a darte dinero para eso, le dije con una firmeza que no sabía que tenía. Se enojó tanto que no me habló durante 6 meses, hasta que Fernanda perdió el bebé de manera natural y regresó a pedirme perdón, no por haber querido abortar, sino por haberme hecho pasar un mal rato con su decisión. Años después, cuando quisieron casarse,
Otra vez vinieron por dinero. Es que la familia de Fernanda va a pagar la luna de miel en Cancún, pero nosotros tenemos que poner la boda, ma. Y tú sabes que no tenemos ahorros. Vendí mi televisión nueva. Esa pantalla plana que me había comprado con mi aguinaldo después de ver novelas en un aparato de tubos durante 15 años. Vendí mi lavadora semiautomática y volví a lavar a mano, como cuando era joven. Vendí hasta mi licuadora. Y durante meses tomé café instantáneo porque no podía moler los granos. Todo para que Diego tuviera una boda digna, según sus palabras. En esa boda, tampoco me tomaron en cuenta para nada importante. Fernanda y su mamá escogieron todo. Las flores, la música, el menú, hasta el color de mi vestido. Señora Carmen, creemos que el rosa pálido le va a quedar mejor que el azul marino que usted quería, me dijeron, como si fuera una niña a la que hay que vestir para la función escolar. Pero lo que más me dolió no fueron las bodas ni los estudios pagados. Fue cuando murió Aurelio. Cáncer de pulmón. 4 meses desde el diagnóstico hasta que se fue, adelgazando como una vela que se consume lentamente. Yo no trabajé durante ese tiempo. Me quedé en casa cuidándolo, bañándolo, dándole sus medicinas cada 4 horas, viendo cómo mi compañero de vida se desvanecía entre mis brazos. Roberto vino al funeral. Llegó en su camioneta nueva, con Leticia y las niñas vestidas de negro elegante, como si fueran a una obra de teatro. Se quedó 2 días, el día del sepelio y el día siguiente. Al tercer día me dijo, «Ma, ya tengo que regresar a Guadalajara. Tengo compromisos de trabajo. ¿Vas a estar bien?» «Sí, mijo. Ve tranquilo». Le mentí, porque una madre no puede ser una carga adicional cuando sus hijos tienen compromisos importantes. Diego ni siquiera vino. Mandó una corona de flores con una tarjeta que decía, «Para el abuelo Aurelio. Con cariño, familia Vázquez Hernández». Como si Aurelio hubiera sido el abuelo de alguien y no el padre que lo crió, que le enseñó a andar en bicicleta, que se desvelaba esperándolo cuando llegaba tarde de las fiestas. Fernanda me llamó por teléfono. «Señora Carmen, Diego no pudo ir porque tiene un proyecto muy importante en la oficina, pero queremos que sepa que estamos con usted en pensamiento y oración». Pensamiento y oración. Eso fue lo que recibí cuando enterré al amor de mi vida. Los meses siguientes fueron los más duros de mi existencia. La casa se sentía como un mausoleo silencioso donde cada objeto me recordaba a Aurelio. Su taza de café en el desayunador, su silla vacía frente al televisor, su almohada que aún conservaba su aroma a loción de afeitar y medicinas. Llamaba a Roberto cada tercer día. Siempre contestaba a Leticia. «Roberto está en una junta, señora Carmen. ¿Gusta que le diga algo?» «Solo que marqué para saber cómo están». «Ah, ok». Yo le digo que llamó. Roberto nunca me regresaba las llamadas. A Diego lo llamaba los domingos, después de misa. Fernanda siempre tenía una excusa preparada. «Está bañándose, señora». «¿Qué necesita?» Como si necesitar algo fuera lo único por lo que una madre podía llamar a sus hijos. La soledad me estaba comiendo viva. Había días en que no hablaba con nadie excepto con doña Lupita, la del puesto de gorditas, cuando iba a comprar mi comida porque cocinar para una sola persona se había vuelto demasiado triste. Fue durante esos meses de viudez reciente cuando decidí que tenía que hacer algo para recuperar a mi familia. No podía seguir siendo un fantasma en la vida de mis propios hijos. Un viaje, pensé. Algo especial que nos una otra vez. Empecé a investigar. Fui al cibercafé de la colonia y con ayuda de Kevin, el nieto de mi vecina, aprendí a buscar cruceros en Internet. «Señora Carmen, mire, este está padrísimo. 8 días por Italia, España y Francia, con todo incluido. El precio me mareó. Casi 30,000 pesos por persona. Pero cuando vi las fotos de las familias sonriendo en cubierta, abrazándose frente al mar azul, tomándose selfies en ciudades europeas, supe que esa era mi oportunidad. Es mi dinero del retiro», me justifiqué. «Si no es para estar con mis hijos, entonces ¿para qué?» Trabajé los siguientes 8 meses como loca. Asesorías particulares todos los fines de semana. Clases de regularización en vacaciones. Vendí todo lo que pude vender sin volverme indigente. Y cuando finalmente tuve el dinero completo,
Los llamé para contarles mi plan. ¿Un crucero, ma? Roberto sonaba distraído, como siempre. Está muy caro, ¿no? Ya está pagado, mijo. Es mi regalo para todos. Ah, bueno. Está bien. Esa fue toda su emoción. Está bien. Como si le hubiera ofrecido acompañarme al mercado. Diego fue más directo. Ma, ¿estás segura de que puede pagar eso? No queremos que se meta en problemas de dinero por darnos vacaciones. No hay problema, hijo. Es algo que quiero hacer por la familia. Ok, pues, si ya está decidido. Ninguno de los dos preguntó si yo estaba emocionada, si era algo que había soñado, si necesitaba ayuda para planear los detalles. Solo dijeron que sí, como quien acepta un favor menor. Señora Vázquez, ¿sigue ahí? La voz de la agente me regresó al presente. Sí, aquí estoy. Entonces confirmo. Cancelo 8 reservaciones y mantengo solo la suya. Cabina individual, como estaba originalmente programado. Exacto. ¿Y el upgrade a primera clase que me mencionó? Por primera vez en todo el día, sonreí. Sí, primera clase. Colgué el teléfono y me quedé ahí sentada, en mi mecedora, con las manos temblando no de miedo, sino de algo que no había sentido en décadas. Poder. Pero ese momento de triunfo duró apenas unos segundos, porque inmediatamente mi mente comenzó a recordar todas las señales que había ignorado, todas las pequeñas crueldades que había justificado con frases como «están ocupados» o «tienen sus propias vidas». Como mi cumpleaños del año pasado, 66 años, una fecha que había estado esperando con ilusión durante semanas, imaginándome una pequeña reunión familiar. Nada elaborado. Solo mis hijos, tal vez mis nietas, un pastel de 3 leches como los que hacía cuando ellos eran pequeños. Limpié la casa desde las 5 de la mañana. Moví todos los muebles para aspirar debajo, aunque nadie fuera a ver esas áreas. Lavé las cortinas que no habían tocado agua en meses. Compré ingredientes frescos para hacer pozole rojo, el platillo favorito de Roberto desde niño, y chiles en nogada, que a Diego le encantaban en las fiestas patrias. Gasté 400 pesos en comida, 400 pesos que representaban una semana completa de mis gastos normales. A las 10 de la mañana, Roberto me mandó un audio de WhatsApp. Ma, feliz cumpleaños. Te queremos mucho. Leti te manda saludos. Las niñas están en clase de natación, pero te mandan besos. Un audio de 23 segundos, grabado mientras manejaba, porque podía escuchar el ruido del tráfico y la radio de fondo. Diego fue más creativo. Me mandó una imagen descargada de Google. Un pastel de cumpleaños genérico con velas doradas y la frase «Feliz cumpleaños» en letras cursivas brillantes. Abajo escribió «Felicidades, ma. Que Dios te bendiga». Emojis. Mi hijo me felicitó con emojis. Esperé hasta las 2 de la tarde, sentada en mi sala perfectamente arreglada, viendo cómo el pozole se enfriaba y la crema de los chiles en nogada comenzaba a cortarse con el calor. Esperé hasta las 5. Luego hasta las 7, cuando ya no podía fingir que alguien vendría. Esa noche cené pozole frío y lloré sobre mi plato, viendo las fotos de Roberto en Facebook. Había subido imágenes de una carne asada en casa de sus suegros. «Domingo familiar perfecto», escribió, «rodeado de la gente que amo». Yo no estaba en esas fotos, ni siquiera había sido invitada. Diego subió una historia de Instagram donde salía con Fernanda en un restaurante de mariscos en La Condesa. Cócteles coloridos, platos elegantes, sonrisas radiantes. «Date night perfecto con mi amor», había escrito. Mientras yo comía sobras de mi cumpleaños olvidado, ellos celebraban una fecha cualquiera con más entusiasmo del que habían mostrado por mi vida. Pero eso no era nada comparado con lo que pasó cuando me enfermé en noviembre. Una gripe que se complicó con bronquitis. El doctor Ramírez, del centro de salud, me advirtió que a mi edad cualquier infección respiratoria podía volverse peligrosa. «Necesita reposo absoluto, señora Carmen, y alguien que la cuide». Le marqué a Roberto. Buzón de voz. Le marqué a Diego. Me contestó Fernanda. «Ay, señora Carmen, qué pena que esté enferma. Diego está en Monterrey en una capacitación de trabajo. Regresa hasta el viernes. ¿Necesita algo urgente?» «Estoy muy mal, hija. El doctor dice que necesito que alguien me cuide».
¿Ya fue al doctor? ¿Le recetaron algo? Sí, pero estoy muy débil. No puedo ni levantarme a hacerme un té. Silencio del otro lado. Luego, ¿ya habló con Roberto? Él está más cerca de usted. Más cerca. Roberto vivía a 4 horas en carretera. Diego a 40 minutos en metro. Roberto no me contesta. Ah, bueno, señora. Déjeme hablar con Diego cuando regrese y vemos qué podemos hacer. Colgó. Pasé 5 días tirada en mi cama, levantándome solo para ir al baño y tomar agua directo de la llave porque no tenía fuerzas para hervir té. Comí galletas saladas y las pastillas para la tos, que tenían un sabor dulzón que me revolvía el estómago vacío. La fiebre me subía por las noches. Sudaba tanto que tenía que cambiar de ropa interior, pero no tenía energía para lavar. Acumulé pijamas húmedas en una esquina del cuarto, como ropa sucia de hospital. El quinto día, doña Lupita tocó mi puerta. Había notado que no salía a comprar tortillas, cosa que hacía religiosamente cada mañana desde hacía años. «Ay, Carmelita, ¿qué le pasó? Se ve terrible». Me ayudó a bañarme. Me hizo caldo de pollo. Se quedó toda la tarde limpiando mi casa y lavando mi ropa. Una vecina que apenas conocía me cuidó mejor que mis propios hijos. Cuando finalmente pude levantarme y revisar mi teléfono, encontré un mensaje de Roberto. «Ma, Fernanda me dijo que estaba enferma. ¿Ya se siente mejor?» 5 días después. 5 días de preguntar si ya me sentía mejor, como si la enfermedad fuera un capricho temporal. Diego me mandó una transferencia de 500 pesos con el mensaje. «Para que se compre medicinas, ma. Cuídese mucho». 500 pesos. Como si mi salud fuera un problema que se resolviera con dinero, no con presencia. Pero lo que realmente me quebró fue Navidad. Durante semanas estuve preguntándoles qué íbamos a hacer. ¿Cenamos aquí en casa como siempre? ¿O prefieren que vayamos a algún lado? Roberto me daba respuestas evasivas. «Ya vemos, ma. Aún falta mucho». Diego era más directo. «Está difícil, ma. Fernanda quiere ir con su familia a Acapulco. ¿Y tú no puedes venir aunque sea en la tarde? Para la cena de Nochebuena. Vamos a ver». El 20 de diciembre me marcó Leticia, no Roberto, su esposa. «Señora Carmen, le habla Leticia. Roberto me pidió que le avisara que no vamos a poder ir en Navidad. Los papás de Roberto nos invitaron a su casa de Cuernavaca y ya compramos regalos para las niñas allá». «¿Los papás de Roberto?», pregunté confundida. «Mis papás, señora. Los abuelos paternos de las niñas». «Los abuelos paternos». Como si yo fuera algún pariente lejano y no la abuela materna. ¿Y Roberto no puede venir a saludarme aunque sea el 24 por la tarde? Es que está muy lejos, señora. Y las niñas se cansan mucho del viaje. Cuernavaca está a 1 hora y media de mi casa. 1 hora y media era muy lejos para ver a su madre en Navidad. Diego fue más cruel, pero más honesto. «Ma, la familia de Fernanda nos invitó a pasar Navidad en su casa de Polanco. Van a estar todos sus hermanos con sus hijos. Va a estar padrísimo. ¿Y yo qué voy a hacer sola en Navidad, Diego? Pues puede ir con Esperanza, ¿no? O con alguna vecina. Esperanza, mi hermana, se había ido a pasar las fiestas con su hija a Los Ángeles. Mis vecinas tenían sus propias familias. Hijo, yo solo quiero pasar Navidad con mis hijos». «Ay, ma, no sea dramática. Es solo un día. El año que viene organizamos algo». El año que viene. Siempre el año que viene. Pasé Nochebuena sola, viendo películas navideñas en la televisión mientras comía una ensalada de manzana que había comprado ya hecha en el supermercado. A las 12 de la noche, cuando sonaron las campanas de la iglesia de San Bernardino, me serví una copa de sidra y brindé sola. Por ti, Aurelio. Por lo único bueno que tuve en la vida. Esa noche, acostada en mi cama matrimonial donde ahora solo dormía yo, entendí algo que había estado negando durante años. Para mis hijos, yo ya no era su madre. Era una obligación social que cumplían con el mínimo esfuerzo posible. Una anciana que había que tolerar en fechas importantes y olvidar el resto del tiempo. Pero lo que más me dolió no fueron las ausencias. Fueron las presencias fingidas. Como cuando Roberto vino en enero de sorpresa. Llegó un sábado por la mañana con Leticia y las niñas, diciendo que querían pasar el fin de semana conmigo. Me emocioné tanto que corrí al mercado y gasté casi 1,000 pesos en comida especial.
Hice carnitas, arroz con leche, agua de Jamaica, todo lo que les gustaba. Pero durante el almuerzo me di cuenta de que Roberto no paraba de ver su teléfono. Contestaba llamadas de trabajo. Salía al patio a hablar con clientes. «Mijo, ¿no puedes desconectarte un ratito? Casi no nos vemos». «Es que tengo una presentación importante el lunes, ma. Solo estoy checando unos detalles». Leticia tampoco participaba en la conversación. Se la pasó tomándoles fotos a las niñas con mi teléfono viejo, haciendo muecas porque la cámara es muy mala, señora Carmen. Las niñas, mis nietas, apenas me hablaban. Cuando les preguntaba cómo estaban en la escuela, me contestaban con monosílabos mientras veían videos en el iPad de su mamá. ¿Ya no quieren jugar lotería como antes?, les pregunté. «Eso es muy aburrido, abuela», me contestó Sofía, la mayor. «¿No tiene wifi?» «Wifi». Mi nieta de 8 años me preguntaba por wifi en lugar de querer jugar conmigo. Esa noche, cuando pensé que por fin íbamos a platicar como familia, Roberto anunció: «Ma, mañana temprano nos vamos. Tengo que regresar a preparar unas cosas para el lunes. ¿No se pueden quedar hasta la tarde?» Pensé que íbamos a comer juntos. «Es que el tráfico de los domingos está terrible. Mejor nos vamos temprano». Se fueron a las 8 de la mañana. Ni siquiera desayunaron conmigo. Cuando limpiaba los platos que habían usado, encontré una conversación de WhatsApp que Leticia había dejado abierta en su celular, olvidado en la mesa de la cocina. Era del grupo familiar de ella, con sus hermanas. «Ya vamos de regreso de casa de la suegra. Qué flojera estos compromisos familiares. Ja, 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 pobrecita. ¿Cómo se portó la señora? Igual que siempre. Muy intensa. Nos quería tener ahí todo el día haciendo actividades familiares». «¿Actividades familiares? Ja, 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 qué horror. Ya sabes cómo son las señoras grandes. Creen que porque uno va a visitarlas, tiene que hacer lo que ellas quieren. Al menos ya cumpliste por un buen rato». «Sí, Roberto dice que con esto ya no tenemos que ir hasta julio». Julio. 6 meses después. Leí esa conversación 3 veces, sintiendo cómo cada palabra me iba arrancando pedazos del alma. Compromisos familiares. «Ya cumpliste. ¡Qué flojera!». Yo era un compromiso, una obligación, una flojera. Esa tarde, después de que se fueron, me senté otra vez en mi mecedora y por primera vez en mi vida me hice una pregunta que jamás pensé que me haría. ¿Qué tal si ellos tienen razón? ¿Qué tal si realmente soy una carga? ¿Qué tal si todo lo que di, todo lo que sacrifiqué, todo lo que trabajé para darles una mejor vida, no valió nada? ¿Qué tal si una madre que da todo termina convirtiéndose en alguien de quien hay que huir? Esa noche no pude dormir, dándole vueltas a esas preguntas que me quemaban por dentro como ácido. Y ahí, en la oscuridad de mi cuarto, nació la idea del viaje, no como un regalo para ellos, como una prueba final para mí misma. Mi teléfono comenzó a sonar a las 3 horas exactas de haber colgado con la agencia de viajes. Roberto. Por primera vez en meses, mi hijo mayor me llamaba directamente. «¿Bueno?», contesté con una calma que no sabía que tenía. «Ma, ¿qué hiciste?». Su voz sonaba desesperada, alterada de una manera que no había escuchado desde que era adolescente y llegaba tarde a casa. «Nos están diciendo en el aeropuerto que nuestras reservaciones fueron canceladas». «Ah, sí, las cancelé». «¿Cómo que las cancelaste? Estamos todos aquí, con las maletas. Las niñas ya están emocionadas». «Pues qué lástima que no me avisaron que venían al aeropuerto. Yo también estaba emocionada». Silencio del otro lado. Un silencio pesado donde podía escuchar las voces de fondo, el bullicio del aeropuerto, a mis nietas preguntando por qué el abuelo estaba gritando. Nosotros pensamos que usted entendía que era mejor así». «¿Mejor cómo, Roberto?» «Pues, más cómodo para todos. Sin complicaciones». «¿Complicaciones? ¿Yo soy una complicación?» «No, ma, no es eso. Es que usted sabe cómo es. Se preocupa mucho, se estresa con las cosas nuevas, y nosotros queríamos que las vacaciones fueran relajadas». «Relajadas. Sin mí. Las vacaciones que yo pagué serían más relajadas sin mi presencia». ¿Y quién decidió eso? ¿Quién tuvo la brillante idea de irse sin la persona que pagó el viaje? Fue una decisión familiar, ma». «¿Familiar? ¿Y yo no soy familia?»
Claro que sí, pero... No hay peros, Roberto. Ustedes decidieron que yo sobraba en mi propio regalo. Pues ahora se jodan. Le colgué. Por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a uno de mis hijos. Inmediatamente empezaron los mensajes de WhatsApp. Roberto. Ma, no cuelgue. ¿Podemos arreglar esto? Ma, por favor conteste. Estamos confundidos. Las niñas están preguntando qué pasó. ¿Cómo le explico esto? Ma, las reservaciones se pueden reactivar. Hable a la agencia. No entiendo por qué está haciendo esto. Después llegó Diego, como siempre, más agresivo que su hermano. Ma, ¿en serio? ¿Canceló todo por un berrinche? Estamos todos aquí parados como pendejos en el aeropuerto. Fernanda está llorando. Su familia ya sabía del viaje. Esto es lo más infantil que ha hecho en su vida. Ya somos adultos, ma. Estas venganzas no están bien. Venganza. Mi hijo llamaba venganza al hecho de que ya no les regalara vacaciones después de que me excluyeran de ellas. Pero el mensaje que más me dolió fue el de Esperanza, mi hermana. Carmen, no entiendo qué pasó. Roberto me está marcando diciendo que cancelaste el viaje. Los muchachos dicen que estás muy enojada, pero yo no sé por qué. ¿Podemos hablar? Esperanza, mi hermana, mi cómplice de toda la vida. Ella también había fingido ignorancia, como si no supiera perfectamente que yo no estaba incluida en sus planes. Le marqué inmediatamente. ¿Esperanza? Carmen, ¿qué está pasando? Roberto me habló gritando. ¿Qué está pasando? ¿En serio me preguntas qué está pasando? Pues sí, hermana. No entiendo por qué cancelaste el viaje. Esperanza, ¿tú sabías que se iban a ir sin mí? Silencio. Un silencio que me dio toda la respuesta que necesitaba. Carmen, ¿sabías o no sabías? Bueno, Roberto me comentó que pensaban que tal vez sería mejor. ¿Mejor para quién? Para ti, hermana. Dijeron que te cansas mucho viajando, que te mareas en los barcos. ¿Y quién les dijo eso? ¿Desde cuándo ustedes saben qué es mejor para mí? Carmen, no te enojes conmigo. Tú solo nada, Esperanza. Tú eres mi hermana. Se suponía que estabas de mi lado. Estoy de tu lado, pero... No. Si estuvieras de mi lado, me habrías defendido cuando decidieron excluirme. Me habrías avisado. Me habrías preguntado qué quería yo. Carmen, entiende. No. Tú entiende. Mi propia hermana me traicionó junto con mis hijos. Y ahora me vienes a decir que fue por mi bien. Le colgué también. 1 hora después empezaron las llamadas perdidas. Roberto, Diego, Leticia, Fernanda, Esperanza, todos marcando en secuencia, como si hubieran coordinado turnos para acosarme hasta que se diera. No contesté ninguna. Luego llegaron los audios de WhatsApp. Primero Roberto, con voz conciliadora. Ma, sé que está enojada y tiene derecho. Tal vez no manejamos bien la situación, pero piense en las niñas. Ellas han estado esperando este viaje. No es justo que paguen por los errores de los adultos. Las niñas. Siempre usaban a las niñas para chantajearme emocionalmente. Diego fue menos sutil. Ma, esto ya se salió de control. Están todos llorando aquí. Fernanda dice que cómo le va a explicar a su familia que no puede ir a Europa porque usted se enojó. Está muy mal lo que está haciendo. Fernanda, que ni siquiera podía dirigirse a mí directamente para pedirme disculpas. Leticia me mandó un audio llorando. Señora Carmen, las niñas no entienden por qué no podemos viajar. Sofía me pregunta si hizo algo malo para que la abuela no las quiera llevar. No sé qué decirles. Y ahí estuvo. La manipulación perfecta. Convertir mi decisión de no ser humillada en un acto de crueldad hacia mis nietas. Pero el que me terminó de convencer de que había hecho lo correcto fue un mensaje que llegó del grupo familiar, donde aún estaba agregada aunque llevara meses sin participar. Era de Fernanda, dirigido al grupo, pero obviamente para que yo lo viera. Familia, les quiero avisar que debido a la situación imprevista de hoy, no vamos a poder hacer el viaje que teníamos planeado. Sé que todos estábamos muy emocionados, especialmente los niños. Esperemos que pronto se puedan resolver los malentendidos familiares para poder hacer algo juntos. Malentendidos familiares. Como si el hecho de que me hubieran abandonado fuera un malentendido. Roberto respondió inmediatamente. Esperemos que las cosas se calmen y podamos hablar con tranquilidad. Diego. Sí, cuando los ánimos se enfríen seguro encontramos una solución.
esperanza. La familia es lo más importante. Estoy segura de que Carmen va a recapacitar. Recapacitar. Como si yo fuera una niña berrinchuda que había tomado una decisión irracional. Esa noche, cuando finalmente silencié mi teléfono después de 17 llamadas perdidas y 43 mensajes, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Ni una sola vez, en todo ese bombardeo de reproches y súplicas, alguien me había pedido perdón. Nadie había dicho, perdón por excluirte, ma. Nadie había dicho, nos equivocamos al planear irnos sin ti. Nadie había dicho, entendemos por qué te sientes lastimada. Solo reproches, solo culpas, solo intentos de hacerme sentir que yo era la villana de la historia. Al día siguiente, llegó Leticia a mi casa. Sin avisar, como siempre hacían todos en mi familia. Tocó la puerta a las 8 de la mañana, cuando yo apenas estaba desayunando mis chilaquiles con huevo. Buenos días, señora Carmen. Buenos días, Leticia. ¿Podemos hablar? La dejé pasar, pero no le ofrecí café. Por primera vez en 20 años de conocerla, no la recibí con la hospitalidad automática que había sido mi marca personal. Se sentó en la orilla del sillón, nerviosa, jugando con su bolsa de piel cara. Señora Carmen, vengo a hablar por Roberto. Él está muy afectado por lo que pasó ayer. ¿Él está afectado? Sí, no durmió en toda la noche. Está muy confundido porque no entiende por qué usted reaccionó así. ¿No entiende? No, señora. Roberto dice que siempre han tenido una buena relación, que usted nunca se había enojado así. Me quedé viendo a esta mujer que había estado casada con mi hijo durante 15 años, que había vivido de los regalos y sacrificios que yo había hecho por su familia, y que ahora venía a mi casa a decirme que mi hijo no entendía por qué estaba molesta. Leticia, ¿tú tienes mamá? Sí, señora. ¿Cómo se sentiría tu mamá si ustedes la dejaran plantada en su cumpleaños para irse de vacaciones que ella pagó? Leticia bajó la mirada. Es diferente, señora Carmen. ¿Diferente por qué? Porque usted a veces es muy intensa con las cosas familiares. Intensa. Esa palabra otra vez. ¿Intensa por querer pasar tiempo con mis hijos y nietas? No es eso, señora. Es que usted siempre quiere que hagamos todo junto. Que estemos todo el tiempo hablando. Que participemos en todo. Y a veces uno necesita espacio. ¿Espacio de mí? Espacio para ser familia sin presión. ¿Y cuál es esa presión, Leticia? Ahí fue cuando se le salió la verdad que habían estado ocultando durante años. Pues que usted siempre está preguntando cómo estamos, qué necesitamos, si nos falta algo. Siempre quiere estar ayudando o resolviendo cosas. Y nosotros ya somos grandes, señora. Ya no necesitamos que nos cuiden tanto. Me quedé en silencio, procesando esas palabras que acababan de confirmar mis peores sospechas. Mi amor maternal había sido interpretado como acoso. Mi preocupación había sido vista como intromisión. Mi deseo de estar cerca de mi familia había sido categorizado como presión insoportable. Leticia, le dije con una calma que me sorprendió. ¿Tú crees que está bien tomar el dinero de alguien para vacaciones y luego irse sin esa persona? No, señora. Claro que no está bien. Pero no hay peros. Eso fue lo que hicieron. Señora Carmen, nosotros íbamos a invitarla a cenar cuando regresáramos del viaje, para agradecerle y contarle todo. Una cena. Después del viaje, para contarme lo que habían vivido sin mí. Leticia, quiero que te vayas de mi casa. Señora Carmen, quiero que te vayas y que les digas a todos que no vengan más, que no me llamen más, que no me manden más mensajes. Pero señora, que se acabó. Se acabó el banco de Carmen. Se acabó la caja chica de Carmen. Se acabó la abuela que regala y perdona todo. Señora Carmen, está usted exagerando. ¡No!, grité. Y fue la primera vez en años que mi voz salía con fuerza real. Exageradas están ustedes. Exagerado está el abuso que han hecho de mi amor. Leticia se paró, temblando. Yo solo vine a arreglar las cosas. Las cosas no se arreglan, Leticia. Se acabaron. Cuando salió de mi casa, cerré la puerta con llave y me recargué contra ella. Y ahí, sola en mi sala silenciosa, sonreí por primera vez en meses, porque por fin había dicho que no.
Y el mundo no se había acabado. Esa noche dormí más profundo de lo que había dormido en años. No porque estuviera tranquila, sino porque mi cuerpo se había rendido después de décadas de tensión constante. Era como si finalmente hubiera dejado de cargar un costal de piedras que ni siquiera sabía que llevaba en la espalda. Me desperté a las 5:30 de la mañana, como siempre, pero esta vez no para prepararme a recibir llamadas de mis hijos pidiendo favores, sino porque mi mente estaba extrañamente clara. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía la angustia automática de preguntarme qué necesitaría alguien más de mí ese día. Me hice café de olla, pero esta vez me senté en mi pequeño patio trasero, entre las macetas de geranios que Aurelio había plantado antes de morir. El amanecer de marzo en Xochimilco era suave, con ese aire fresco que olía a flores de colorín y tierra húmeda de las chinampas cercanas. Mi teléfono seguía silenciado desde ayer. Cuando lo prendí, había 36 mensajes nuevos y 18 llamadas perdidas. Esta vez ni siquiera los leí. Los eliminé todos sin abrir, porque había tomado una decisión durante la noche. En esos momentos de lucidez que a veces llegan cuando finalmente dejas de pelear contra la realidad. Me iba a ir sola en ese crucero. Sola, como había estado viviendo en realidad todos estos años. Solo que ahora lo haría con dignidad. A las 9 de la mañana llamé a la agencia de viajes. Señorita Mariana, habla Carmen Vázquez. ¿Todavía está disponible mi reservación? Señora Carmen. Sí, claro. Su cabina individual sigue confirmada. ¿Ya no quiere reactivar las otras reservaciones? No. Solo quiero confirmar la mía. Y preguntarle algo. ¿Es posible cambiarme a una cabina con balcón? Déjeme revisar. Sí, tenemos disponibilidad. Sería un cargo adicional de 8,000 pesos. 8,000 pesos. Antes habría considerado ese gasto un lujo imposible. Hoy sonaba como el precio justo por empezar a valorarme. Perfecto. Haga el cambio. ¿Y está segura de que viaja sola? Porque podemos buscar opciones de compañía de viajes si gusta. Estoy completamente segura. Voy sola y quiero ir sola. Cuando colgué, me di cuenta de que había hablado en un tono que no reconocía. Firme. Decidido, sin la disculpa automática que siempre acompañaba mis peticiones. El vuelo salía en 5 días. 5 días para prepararme para el primer viaje de mi vida, donde no tendría que cuidar a nadie más que a mí misma. Fui al centro de Xochimilco a hacer cosas que jamás había hecho por puro gusto personal. Primero, a la peluquería de doña Esperanza Martínez, no mi hermana, sino la señora que tenía un saloncito en la calle Violeta. Durante años había ido ahí solo para cortarme las puntas cada 3 meses, pidiendo siempre, nada más un recorte para que se vea presentable. Esta vez me senté en la silla y le dije, quiero cambio completo, algo que me haga sentir bonita. Doña Esperanza me miró con sorpresa. Me conocía desde hacía 10 años, y jamás me había oído pedir algo así. ¿Está segura, señora Carmen? Su cabello está bien como lo tiene. Estoy segura. Haga lo que crea que me convenga. Me cortó 15 centímetros de cabello gris. Me puso un tinte castaño claro con mechas doradas. Y me hizo un peinado con ondas suaves que me quitó años de encima. Cuando me vi en el espejo, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Se veía digna. Se veía como alguien que tenía planes propios. Se ve hermosa, señora Carmen. ¿Tiene algún evento especial? Sí. Tengo una cita muy importante. ¿Con quién? Conmigo misma. De ahí me fui a Plaza Cuemanco, al local donde vendían ropa para señoras elegantes, como decía el letrero. Normalmente compraba mi ropa en el tianguis de los martes, buscando siempre lo más barato y práctico. Hoy busqué lo que me gustara. Me probé vestidos que costaban más de lo que gastaba en comida durante un mes entero. Me compré una blusa de seda color coral que hacía juego con mi nuevo cabello. Unos zapatos de tacón bajo pero elegantes. Un perfume francés que olía a jazmines y me recordaba a las flores del jardín de mi abuela. En total gasté 4,000 pesos. 4,000 pesos que antes habría considerado un desperdicio imperdonable, pero que hoy se sentían como la primera inversión real que hacía en mi propia felicidad. La vendedora, una señora de mi edad llamada Rosario, me dijo algo que me quedó grabado. Se nota que está comprando para algo importante, señora. Lleva una sonrisa que no había visto antes.
Es que voy a hacer algo que nunca había hecho. ¿Qué cosa? Voy a viajar para ser feliz. Esa tarde, cuando regresé a mi casa cargada de bolsas y sintiéndome extrañamente ligera, encontré a Diego esperándome en la puerta. Estaba sentado en los escalones de mi entrada, con cara de niño castigado, jugando con las llaves de su coche. «Hola, Ma». «Hola, Diego». «Shh, ¿podemos hablar?» Abrí la puerta y lo dejé pasar, pero esta vez no corrí a ofrecerle agua fresca o a preguntarle si había comido. Se sentó en el sillón donde siempre se sentaba cuando venía a pedirme algo. Yo me quedé de pie, con mis bolsas de compras en las manos. «Ma, quiero pedirle perdón». Esas palabras, que había estado esperando escuchar durante años, ahora me sonaron vacías. «¿Perdón por qué exactamente, Diego?» Por lo del viaje. Por no haberle avisado que íbamos a ir sin usted. ¿Y por qué decidieron irse sin mí? Bajó la mirada. Fernanda dijo que sería más cómodo. ¿Fernanda decidió? ¿Y tú qué dijiste? Yo pensé que tal vez tenía razón. ¿Razón en qué? En que usted a veces se estresa mucho con los viajes, Ma. Y queríamos que fuera relajado. Diego, ¿tú crees que yo me hubiera estresado en el viaje que yo misma planeé y pagué? No sé, Ma. Tal vez no. No sabes. Ese es el problema, hijo. Que ustedes toman decisiones sobre mi vida sin saber nada sobre lo que yo siento o quiero. Se quedó callado, viendo sus manos. «Ma, ¿qué podemos hacer para arreglar esto?» Y ahí estuvo otra vez. La pregunta equivocada. No, ¿cómo puede perdonarnos? O, ¿qué necesita que hagamos? Sino, ¿qué podemos hacer para que las cosas vuelvan a ser como antes? No se puede arreglar, Diego. ¿Cómo que no se puede arreglar? Somos familia. ¿Somos familia? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? Ma, ¿cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin necesitar algo? Yo vengo seguido. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería yo hacer, en lugar de decirme qué era mejor para mí? Se quedó callado otra vez. Diego, ¿sabes qué fecha es hoy? ¿Es martes? Es el aniversario de muerte de tu papá. 2 años exactos. Vi cómo se le descompuso la cara. Ma, yo no me acordé. Lo sé. No te acordaste. Como no te acuerdas de nada que tenga que ver conmigo. Ma, perdón. De verdad se me olvidó. No es que se te olvidó, Diego. Es que no te importa. Me acerqué a él y me senté en la mesita de centro, frente a frente. Hijo, ¿tú me quieres? Claro que la quiero, Ma. ¿Cómo me quieres? ¿Como a una persona o como a un objeto? ¿Como a un objeto? No entiendo. Los objetos están ahí para cuando los necesitas. No tienes que cuidarlos. No tienes que preguntarles cómo se sienten. No tienes que recordar fechas importantes para ellos. Solo los usas cuando los necesitas y después los guardas hasta la próxima vez. Diego se quedó paralizado. Ma, yo no la veo como un objeto. ¿No? Entonces explícame cuándo fue la última vez que hicimos algo juntos que yo quisiera hacer. Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué me gusta hacer para divertirme? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste conmigo porque querías estar conmigo y no porque necesitabas algo? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ma, no sabía que se sentía así. No sabías porque nunca preguntaste. ¿Qué puedo hacer ahora? Nada, Diego. Ya no puedes hacer nada. ¿Cómo que nada? Porque ya tomé una decisión. Me voy mañana de viaje, sola. Y cuando regrese, las cosas van a ser diferentes. ¿Diferentes cómo? Diferentes en que ya no voy a estar disponible automáticamente para todo lo que necesiten. Ya no voy a ser el banco familiar. Ya no voy a ser la abuela que regala todo y no pide nada a cambio. Ma, no sea así. ¿Así cómo? ¿Digna? ¿Con amor propio? No, Ma, no queremos perderla. No me van a perder, Diego. Van a tener que aprenderme. ¿Aprenderla? Sí. Van a tener que aprender que soy una persona, no un servicio. Van a tener que aprender a tratarme como se trata a alguien que se quiere, no como a alguien de quien se abusa. Diego lloraba ahora completamente. Ma, por favor no se vaya enojada con nosotros. No me voy enojada, hijo, me voy libre. Se paró para abrazarme, pero por primera vez en mi vida, no le correspondí el abrazo automáticamente. Diego, quiero que te vayas.
Tengo que empacar. ¿No podemos hablar más? Ya hablamos todo lo que había que hablar. Ahora es tiempo de acciones. Cuando se fue, cerré la puerta y me recargué contra ella otra vez. Pero esta vez no sonreí. Esta vez lloré. Lloré por todos los años perdidos esperando que me quisieran como yo los quería. Lloré por todas las veces que había confundido abuso con amor familiar. Lloré por la mujer que había sido y que se había permitido ser invisible en su propia vida. Pero también lloré de alivio, porque mañana, por primera vez en 67 años, me iba a despertar sin tener que preguntarme qué necesitaba alguien más de mí. Mañana me iba a despertar solo preguntándome qué quería yo. Y esa pregunta, después de tanto tiempo, sonaba como una canción nueva. La mañana de mi partida amaneció gris, con esas nubes bajas típicas de marzo en la Ciudad de México, que hacen que todo se vea más dramático de lo normal. Estaba terminando de acomodar mi maleta nueva, una de rueditas color vino que me había comprado ayer en Liverpool, cuando escuché el ruido de varios carros llegando a mi calle. Me asomé por la ventana de mi cuarto y vi algo que no esperaba. Toda mi familia estaba ahí. Roberto bajaba de su camioneta con Leticia y las niñas. Diego llegaba en su coche con Fernanda. Y por si fuera poco, Esperanza se estacionaba justo enfrente de mi casa en su Tsuru blanco. Habían venido todos, en caravana, como si hubieran planeado una intervención. Tocaron la puerta con esa insistencia que yo conocía bien, la misma con la que llegaban cuando necesitaban dinero urgente. «¡Ma! ¡Abra! ¡Somos nosotros!», gritaba Roberto. «Señora Carmen, por favor». Era la voz de Fernanda. «Carmen, soy yo, tu hermana». Esperanza sonaba casi desesperada. Abrí la puerta y ahí estaban los 9, parados en mi pequeño portal como una delegación oficial. Las niñas adelante, obviamente posicionadas estratégicamente para ablandarme. Roberto y Diego a los lados, como guardaespaldas. Las mujeres atrás, con caras de circunstancia. «¿Qué quieren?», pregunté, sin invitarlos a pasar. «Ma, venimos a hablar», dijo Roberto con esa voz grave que usaba cuando quería sonar autoritario. «Esto ya se salió de control». ¿Se salió de control? ¿Qué exactamente? Pues... todo esto. El viaje cancelado, usted enojada, la familia dividida. La familia no está dividida, Roberto. Ustedes me dividieron de la familia hace tiempo. Esperanza se adelantó, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando toda la noche. «Carmen, por favor. Somos familia. Los problemas se resuelven hablando. ¿Ahora quieren hablar? ¿Después de años de tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme?» Leticia cargó a la más pequeña de mis nietas y se acercó. «Señora Carmen, mire, Sofía quiere decirle algo». La niña, que apenas tenía 5 años, me miró con esos ojos grandes que había heredado de Roberto. «Abuela, ¿por qué ya no nos quiere llevar de viaje?» Sentí como si me hubieran dado una patada en el estómago. Usar a una niña de 5 años para manipularme era un nivel de crueldad que no esperaba ni de ellos. «Sofía, mi amor, yo sí te quiero llevar de viaje, pero los adultos de tu familia decidieron que era mejor irse sin la abuela». «¿Por qué?», preguntó la niña, con esa inocencia brutal de los niños. «Pregúntale a tu papá, mi cielo». Roberto se puso rojo. «Ma, no meta a las niñas en esto». «¿Yo las estoy metiendo? Ustedes trajeron a las niñas para chantajearme». «No es chantaje», intervino Diego. «Es que queremos que entienda que sus decisiones nos afectan a todos». ¿Mis decisiones los afectan? ¿Y las decisiones de ustedes no me afectan a mí? Fernanda se adelantó con ese tonito suave que usaba cuando quería conseguir algo. «Señora Carmen, entendemos que se sintió mal, pero ya pedimos perdón. ¿No podemos pasar la página?» «¿Pasar la página? ¿Así de fácil?» «Pues sí», dijo Roberto. «Somos familia. En las familias se perdona». ¿Se perdona? ¿Quién me ha pedido perdón realmente? Silencio. Diego ayer me dijo, «Perdón por no avisarle». Eso no es pedir perdón por haberme excluido. Es pedir perdón por haber sido descubiertos. «Ma, no complique las cosas», empezó Diego. «No las estoy complicando. Las estoy poniendo claras». Me dirigí a todos, pero especialmente a Esperanza. «¿Saben qué? Tienen razón. Vamos a hablar. Pasen».
Los 9 entraron a mi sala como procesión fúnebre. Se sentaron donde siempre se sentaban. Roberto y Leticia en el sillón principal, Diego y Fernanda en las sillas del comedor que traje para la ocasión, Esperanza en mi mecedora, las niñas en el suelo, jugando con sus tabletas. Yo me quedé de pie, por primera vez en una reunión familiar donde todos los demás estaban sentados. Quiero hacerles una pregunta, dije, y quiero que me respondan con honestidad total. Se miraron entre ellos, nerviosos. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes hizo algo por mí sin que yo se lo pidiera? Silencio absoluto. Roberto, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? ¿Ma? ¿Yo la llamo? ¿Cuándo? Pues, regularmente. ¿Cuándo? Dame una fecha. No pudo. Diego, ¿cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin necesitar dinero o favores? Ma, yo vengo seguido. ¿Para qué vienes? Pues, a visitarla. ¿Y qué hacemos cuando vienes? Silencio. Te voy a decir qué hacemos. Tú llegas, te sientas, me cuentas tus problemas, te doy consejos que no sigues, te presto dinero que no me pagas, y te vas. Eso no es una visita. Eso es una consultoría gratuita. Esperanza trató de intervenir. Carmen, hermana, no seas tan dura. ¿Dura? Esperanza, ¿tú sabías que ellos iban a irse sin mí? Bueno, Roberto me comentó. ¿Y qué hiciste? ¿Qué iba a hacer? Defenderme, hablarme, preguntarme qué opinaba yo. Carmen, yo pensé, tú no pensaste nada. Tú decidiste que era más cómodo para ti seguirles la corriente a ellos que defender a tu hermana. Me dirigí otra vez al grupo completo. ¿Saben cuál es el problema? Que ustedes no me ven como una persona, me ven como un servicio. Eso no es cierto, protestó Leticia. ¿No? Entonces explícame algo, Leticia. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué me gusta hacer en mi tiempo libre? Pues, usted siempre está ocupada con sus cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cómo sabes que tengo cosas que me gustan si nunca me has preguntado? Bueno, yo asumo. Exacto. Asumen. Todos asumen. Asumen que estoy bien. Asumen que no necesito nada. Asumen que mi vida es cuidar de ustedes. Me acerqué a la mesa donde tenía las fotos familiares de siempre. Tomé una donde estábamos todos en la primera comunión de Sofía. ¿Ven esta foto? La mostraba para que todos la vieran. ¿Saben qué estaba pensando cuando me la tomaron? Negaron con la cabeza. Estaba pensando, ojalá algún día me pregunten qué quiero yo. Pero nunca preguntaron. Fernanda intentó hablar. Señora Carmen, si usted necesitaba algo, podía decirnos. Fernanda, ¿tú crees que es justo que una madre tenga que pedirle a sus hijos que la quieran? No es eso. ¿Entonces qué es? Es que usted nunca se queja, porque me enseñaron que las madres no nos quejamos, que nuestro trabajo es dar y dar hasta quedarnos vacías. Roberto se paró, obviamente incómodo. Ma, ¿qué quiere que hagamos? ¿Qué necesita que cambiemos? Y ahí estaba otra vez. La pregunta equivocada. Roberto, la pregunta no es qué quiero que hagan. La pregunta es si realmente les importa hacerlo. Claro que nos importa. ¿De verdad? Porque vinieron aquí en grupo, como una delegación, a convencerme de que vuelva a ser la misma de antes. No vinieron a disculparse genuinamente. Vinieron a negociar. Diego se levantó también. Ma, nosotros la queremos. ¿Me quieren? ¿Cómo me quieren? Pues, como se quiere a una madre. ¿Y cómo se quiere a una madre, Diego? Pues, con respeto, con cariño. ¿Dónde está ese respeto cuando toman decisiones sobre mi vida sin preguntarme? ¿Dónde está ese cariño cuando se van de vacaciones que yo pagué sin avisarme? Esperanza empezó a llorar. Carmen, basta ya. Somos familia. Esperanza, le dije con una calma que me sorprendió. ¿Sabes cuál es la diferencia entre familia y gente que comparte sangre? ¿Cuál? La familia te incluye. La gente que comparte sangre te tolera. Me dirigí a mi cuarto y regresé con algo que había estado guardando para este momento. Una caja de zapatos vieja donde tenía todos los recibos de todo lo que les había dado a lo largo de los años. Colegiaturas, emergencias médicas, enganches de casas, bodas, bautizos, préstamos nunca pagados. ¿Quieren saber cuánto dinero les he dado a lo largo de los años?
Empecé a sacar los papeles. Roberto, 230,000 pesos en los últimos 10 años. Diego, 180,000 pesos, sin contar regalos, comidas, ropa para las niñas. Ma, nosotros no le pedimos que llevara esas cuentas, dijo Roberto. No las llevaba para cobrarles. Las llevaba porque me daba orgullo poder ayudar a mis hijos. Tiré todos los papeles al centro de la sala. Pero, ¿saben qué? Nunca, ni una sola vez, alguno de ustedes me ha dado algo que no fuera obligatorio. Un regalo de cumpleaños, una sorpresa, una salida. Nada. Leticia trató de protestar. Señora Carmen, nosotros le hemos regalado cosas. ¿Qué cosas? Pues, en el Día de las Madres. ¿Qué me regalaron el Día de las Madres pasado? No recordaba. Una blusa, dijo finalmente. ¿De qué color? Pues, no recuerdo exactamente. Rosa. Me regalaron una blusa rosa que costó 150 pesos y que nunca me he puesto porque no es mi talla. La compraron en el Walmart de camino para acá, sin pensarlo, porque se acordaron en el último momento. Todos bajaron la mirada. Y después de darme esa blusa que no me gusta y no me queda, se fueron a comer con los otros abuelos. Diego empezó a llorar. Ma, perdón, no sabíamos que se sentía así. Hijo, ¿me estás escuchando? Es que nunca preguntaron. Me dirigí a la repisa donde tenía las fotos familiares más importantes. Tomé la de mi boda con Aurelio. ¿Saben por qué me casé con su papá? Porque lo quería, dijo Roberto. Porque me hacía sentir importante. Porque cuando llegaba del trabajo me preguntaba cómo había estado mi día. Porque cuando estaba triste se daba cuenta. Porque cuando tomábamos decisiones importantes me preguntaba qué opinaba yo. Volteé la foto hacia ellos. Su papá me trató como pareja por 40 años. Ustedes me han tratado como empleada doméstica toda su vida adulta. El silencio se hizo tan pesado que podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. Entonces Sofía, mi nieta de 8 años, preguntó con esa claridad brutal de los niños. «Abuela, ¿ya no nos quiere?» Me acerqué a ella y me arrodillé para estar a su altura. Mi amor, yo las amo más que a mi vida. Pero ya no puedo seguir siendo la abuela que solo da y nunca recibe nada a cambio. ¿Qué significa eso? Significa que a partir de ahora, si quieren que esté en sus vidas, van a tener que aprender a estar en la mía también. Roberto se desesperó. «Ma, pero eso es chantaje». ¿Chantaje? Roberto, yo les doy amor y ustedes me dan migajas. Yo les doy tiempo y ustedes me dan prisa. Yo les doy dinero y ustedes me dan excusas. ¿Y yo soy la que hace chantaje? Me levanté y caminé hacia la puerta. Se van a ir, todos. Ahora, Carmen, empezó Esperanza. Especialmente tú, hermana, porque tú me conoces desde que nací y aún así decidiste traicionarme. Yo no te traicioné. Sí me traicionaste. Sabías que estaba mal lo que estaban planeando y no me defendiste. Abrí la puerta de par en par. Váyanse. Tengo un vuelo que tomar. ¿Y después qué? Preguntó Diego con voz quebrada. Después veremos si aprendieron algo en mi ausencia. ¿Cuánto tiempo va a estar enojada con nosotros? Preguntó Roberto. No estoy enojada. Estoy libre. Uno por uno fueron saliendo de mi casa. Las niñas confundidas, los adultos derrotados. Roberto fue el último. Ma, cuando regrese del viaje, ¿podemos hablar? Roberto, cuando regrese del viaje, voy a ser una mujer diferente. Y ustedes van a tener que decidir si quieren conocer a esa mujer o seguir extrañando a la que se murió hoy. Cerré la puerta. Y por primera vez en mi vida, eché la llave por dentro. El taxi hacia el aeropuerto fue el viaje más silencioso y a la vez más ruidoso de mi vida. Silencioso, porque no hablé ni una palabra con el conductor durante toda la hora que duró el trayecto por periférico. Ruidoso, porque mi mente era un huracán de emociones que no sabía cómo procesar. Por primera vez en 67 años, me dirigía a algún lugar sin tener que pensar en nadie más que en mí misma. No tenía que preocuparme por si alguien había comido, si tenía dinero suficiente, si estaba cómodo, si necesitaba algo. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. En el aeropuerto, mientras hacía la documentación de mi vuelo a Barcelona, la señorita del mostrador me preguntó algo que nadie me había preguntado en décadas. ¿Es su primer viaje sola, señora? Sí, le contesté.
y mi voz sonó extrañamente firme. ¡Qué emocionante! ¿Va por placer? Placer. Una palabra que había eliminado de mi vocabulario desde que me convertí en madre. Sí, voy por placer. En la sala de espera, mientras observaba a otras familias despidiéndose con abrazos y lágrimas, me di cuenta de algo. No sentía envidia. Por primera vez en años, viendo a otras personas con sus seres queridos, no sentía esa punzada de soledad que siempre me acompañaba. Sentía paz. El vuelo a Barcelona fue una revelación en sí mismo. Mi asiento 12A junto a la ventana me permitía ver las nubes desde arriba, algo que solo había visto en fotografías. Durante las 13 horas de vuelo, no tuve que levantarme ni una vez para atender a nadie. No tuve que preguntar si alguien tenía hambre, sed, frío, calor, aburrimiento. Leí una novela completa por primera vez en años. Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, que había comprado en el aeropuerto. Me identifiqué tanto con Tita y su lucha por vivir su propia vida, que lloré en el capítulo final. Pero esta vez no fueron lágrimas de tristeza. Fueron lágrimas de reconocimiento. La azafata, una mujer joven muy amable, me preguntó si estaba bien cuando me vio limpiándome los ojos. «Estoy perfecta», le dije. «Es solo que hace años que no lloraba de felicidad». Barcelona me recibió con un sol mediterráneo que calentaba diferente al sol de México. Era marzo, pero la temperatura era perfecta para caminar por las ramblas sin prisa, sin tener que coordinar con nadie más, sin tener que preguntarle a alguien si ya se había cansado de caminar. Me hospedé una noche en un hotelito cerca del puerto antes de embarcarme en el crucero. La habitación era pequeña, pero tenía una ventana que daba a una placita donde los barceloneses tomaban café en las terrazas y los niños jugaban fútbol entre las palomas. Esa noche, cenando sola en un restaurante pequeño cerca de la catedral, sucedió algo que cambió mi perspectiva para siempre. Una pareja de españoles de mi edad, sentados en la mesa de al lado, me vieron comiendo sola y me invitaron a acompañarlos. «Perdone, señora, pero nos da pena verla cenando sola. ¿Le gustaría acompañarnos?», me dijo el señor, con esa cortesía genuina que caracteriza a los españoles mayores. Al principio mi reacción automática fue declinar. Durante años había aprendido que molestar a extraños con mi presencia era algo imprudente. Pero algo en mi interior, algo que había nacido cuando eché llave a mi puerta ayer, me dijo que dijera que sí. Me encantaría. Gracias. Se llamaban Pilar y Manolo. Tenían 71 y 73 años respectivamente, y llevaban 48 años casados. Pero lo que me impactó no fue la duración de su matrimonio, sino la manera en que se trataban. Se escuchaban, se preguntaban opiniones mutuamente, se reían de los chistes del otro. Se completaban las frases con cariño, no con impaciencia. «Carmen», me dijo Pilar después de que les conté un poco de mi historia, ¿sabe cuál es el secreto de un matrimonio largo? No. Dígame. Que los dos quieran estar ahí. No que uno se sacrifique por el otro, sino que ambos elijan quedarse todos los días. Sus palabras se me clavaron en el pecho como una revelación. ¿Y en las familias?, pregunté. ¿También aplica? Manolo sonrió con sabiduría. En las familias más. Porque en las familias es donde más se da por sentado el amor. Y lo que se da por sentado se devalúa. Esa noche, acostada en mi cama de hotel, entendí algo fundamental. Yo había confundido sacrificio con amor durante toda mi vida. Había creído que amar significaba desaparecer, volverme invisible, vivir para otros. Pero Pilar y Manolo me habían mostrado que el amor real es cuando dos personas eligen estar juntas sin que ninguna se anule. Al día siguiente abordé el barco. Mi cabina con balcón era pequeña pero perfecta. Tenía una cama individual con sábanas blancas que olían a lavanda, un escritorio donde puse mi diario nuevo, y una terraza privada donde podía ver el Mediterráneo sin filtros, sin tener que compartir la vista con nadie. La primera noche a bordo, durante la cena en el restaurante principal, me asignaron una mesa para 8 personas. Cuando llegué, ya estaban sentados una familia italiana, padres, hijos adultos y nietos, que inmediatamente me incluyeron en su conversación. ¿Viaja sola?, me preguntó la señora mayor, que se llamaba Francesca. Sí,
Y es maravilloso. Bene. Io ho viaggiato sola per tutta Europa cuando avevo la sua età, me dijo con entusiasmo. Su nuera tradujo. Dice que ella también viajó sola por toda Europa cuando tenía su edad. ¿No se sintió sola? Pregunté. Francesca me contestó en español lento pero claro. Señora, hay diferencia entre estar sola y sentirse sola. Yo estaba sola, pero no me sentía sola. Me sentía, ¿cómo se dice? Completa. Completa. Esa palabra resonó en mí como una campana. Durante los siguientes días descubrí cosas sobre mí misma que había olvidado que existían. Descubrí que me gustaba levantarme temprano para ver el amanecer desde mi balcón, con una taza de café que nadie más había preparado ni servido. Descubrí que tenía opiniones sobre arte cuando visitamos los museos de Florencia. Opiniones propias, no influenciadas por lo que otros querían escuchar. Descubrí que era buena conversadora cuando no tenía que estar preocupada por si alguien más se sentía incluido en la plática. Descubrí que tenía un sentido del humor que había estado enterrado bajo años de responsabilidades y preocupaciones. En Roma, el último día del crucero, hice algo que jamás había hecho en mi vida. Me tomé fotos sola. No selfies discretas para mandar a la familia como prueba de que estaba bien. Fotos reales, donde le pedí a extraños que me retrataran sonriendo frente al Coliseo, frente a la Fontana di Trevi, frente a la Plaza de San Pedro. Fotos donde se veía a una mujer completa, no a una fracción de familia. En una de esas fotos, tomada por un joven artista callejero cerca del Panteón, estoy sonriendo de una manera que no me había visto en años. Es una sonrisa que no está tratando de complacer a nadie, que no está disculpándose por existir. Es la sonrisa de alguien que se gusta a sí misma. Durante el vuelo de regreso a México, escribí en mi diario algo que nunca pensé que escribiría. Hoy cumplí 8 días de conocerme. Han sido los 8 días más importantes de mi vida. También escribí una lista de cosas que había aprendido sobre mí misma. Me gusta el café solo, sin azúcar, tomado lentamente mientras veo el horizonte. Me gusta caminar sin prisa y detenerme cuando algo me llama la atención. Me gusta hablar con extraños que tienen historias interesantes. Me gusta comer en restaurantes donde nadie me conoce, y puedo ser solo Carmen, no la madre de alguien o la abuela de alguien. Me gusta dormir hasta tarde cuando no tengo que levantarme para cuidar a nadie más. Me gusta comprar cosas bonitas para mí sin sentir culpa. Me gusta el silencio cuando es elegido, no cuando es impuesto por la ausencia de otros. Me gusta la versión de mí misma que descubrí cuando dejé de vivir para otros. Al final de la lista escribí algo que me sorprendió por su claridad. No extrañé a mi familia ni un solo día de este viaje. Eso me dice todo lo que necesito saber. Cuando el avión aterrizó en la Ciudad de México, no sentí la angustia que esperaba. No sentí miedo de regresar a mi casa vacía. No sentí tristeza por la soledad que me esperaba. Sentí curiosidad. Curiosidad por descubrir quién iba a ser Carmen Vázquez ahora que había regresado de conocerse. En el taxi de regreso a Xochimilco, el conductor me preguntó cómo había estado mi viaje. «Fue perfecto», le contesté. «¿Fue con la familia?» «No, fui conmigo». Se rió. «Esa es la mejor compañía». Tenía razón. Cuando llegué a mi casa y puse la llave en la cerradura, no sentí el peso de la soledad que había cargado durante tantos años. Sentí la ligereza de la libertad, porque había descubierto algo fundamental en esos 8 días. Que estar sola no significa estar incompleta. Significa estar entera. Mi casa olía diferente. Olía a nuevo comienzo. Puse mis maletas en el centro de la sala, y por primera vez en mi vida, no las desempaqué inmediatamente porque alguien más necesitara algo. Las dejé ahí, y me serví una copa de vino que había comprado en el Duty Free de Barcelona. Brindé sola, frente al espejo de mi sala, por Carmen Elena Vázquez. Por la mujer que fue, por la mujer que murió y por la mujer que nació. Y en ese momento, con el vino italiano calentándome el pecho y mi reflejo sonriéndome desde el espejo, supe que había llegado a casa. Pero esta vez, llegaba a la casa de alguien que me amaba incondicionalmente. Llegaba a mi propia casa. Han pasado 6 meses desde que regresé de Europa, y mi vida se ha vuelto irreconocible de la mejor manera posible. Esta mañana, mientras regaba mis nuevas plantas de bugambilia en el patio,
Flores que planté porque me gustan, no porque alguien más las pidiera. Reflexionaba sobre todo lo que ha cambiado. La primera diferencia la notaron mis vecinas. Doña Lupita, la de las gorditas, me detuvo hace unas semanas cuando iba saliendo de mi casa. «Ay, Carmen, se ve usted diferente. ¿Se hizo algo?» «Sí», le contesté sonriendo. Me hice caso. No entendió completamente, pero sonrió como si hubiera captado la esencia. La verdad es que todo en mí cambió, desde la forma en que camino, más erguida, sin prisa, hasta la manera en que me visto. Ya no uso ropa para pasar desapercibida. Uso colores que me gustan, cortes que me favorecen, perfumes que me hacen sentir bonita. Ayer me compré un vestido azul turquesa que costó 1,200 pesos. Antes habría considerado ese gasto una frivolidad imperdonable. Ahora lo considero una inversión en mi felicidad. Pero el cambio más profundo no es físico, es emocional. He aprendido a decir no sin dar explicaciones. La semana pasada, mi vecina de enfrente me pidió que cuidara a sus nietos mientras ella iba al doctor. Antes habría dicho que sí automáticamente, cancelando mis propios planes. Esta vez le dije, no puedo, Esperanza. Tengo otros compromisos. No le expliqué que mis compromisos eran conmigo misma. Una clase de pintura en acuarela que empecé a tomar en el Centro Cultural de Xochimilco. No tenía que justificar por qué mi tiempo era valioso. Simplemente lo era. La reacción de mi familia a mi transformación ha sido reveladora. Roberto fue el primero en buscarme. Llegó un martes por la tarde, 3 semanas después de mi regreso, con una actitud muy diferente a la que tenía antes. Tocó la puerta con suavidad, no con la insistencia de antes. «Hola, ma. ¿Podemos hablar?» Esta vez sí lo invité a pasar, pero no corrí a ofrecerle agua o comida. Se sentó en la orilla del sillón, como visita, no como dueño del lugar. «Ma, quiero pedirle perdón. De verdad». «¿Por qué exactamente?», le pregunté, porque había aprendido que los perdones genéricos no sirven de nada. Por haberla tratado como si no fuera importante. ¿Y ahora soy importante? Siempre fue importante, ma. Solo que no me había dado cuenta de que no se lo demostraba. Había algo diferente en su tono. No era el Roberto que venía a negociar o a conseguir algo. Era un hombre genuinamente arrepentido. «Roberto, ¿qué quieres de esta conversación? Quiero conocerla». Esas 3 palabras me impactaron más de lo que esperaba. ¿Conocerme? Sí. Durante todos estos años he tratado de que usted encajara en lo que yo necesitaba de una madre. Pero nunca me pregunté quién era Carmen más allá de ser mi mamá. Era la primera vez en 42 años que mi hijo mayor me veía como una persona completa. «¿Y por qué ahora?», le pregunté. «Porque cuando se fue, Leticia me dijo algo que me rompió el alma». «¿Qué te dijo?». Me dijo, «Roberto, tu mamá se fue a buscar lo que nosotros nunca le dimos». Y cuando le pregunté qué era eso, me contestó, «Respeto». Leticia, la mujer que me había llamado intensa, ahora defendía mi dignidad. «¿Y tú qué opinas de eso?», le pregunté. «Que tenía razón, que usted se merece respeto, y nosotros se lo negamos durante años». Estuvimos hablando 2 horas. Por primera vez en décadas, Roberto me hizo preguntas sobre mí. ¿Qué había sentido cuando murió su papá? ¿Cómo había sido criar hijos sola mientras trabajaba? ¿Qué me había gustado de mi viaje a Europa? Me escuchó. Realmente me escuchó. Cuando se fue, me abrazó diferente. No el abrazo automático de siempre, sino un abrazo de alguien que abraza a una persona que respeta. «Ma, ¿podemos intentar otra vez? Pero esta vez como adultos que se eligen, no como familia que se tolera». «Podemos intentar», le dije. «Pero va a ser diferente». «¿Diferente cómo?». «Diferente en que ahora yo también voy a tener expectativas. Voy a esperar que me llames porque quieres saber cómo estoy, no porque necesitas algo. Voy a esperar que me incluyas en planes porque quieres mi compañía, no por obligación». Me parece justo. Y ha cumplido. Roberto me llama cada miércoles solo para platicar. Me invitó a cenar con su familia el mes pasado. Y por primera vez, me preguntó qué restaurante me gustaría probar a mí. Con Diego las cosas han sido más difíciles. Vino a buscarme hace un mes. Pero no para disculparse. Vino a reclamarme. «Ma, usted cambió mucho».
ya no es la misma. Tienes razón, ya no soy la misma. ¿Y eso está bien? ¿Abandonar a su familia está bien? Diego, yo no abandoné a nadie. Dejé de ser invisible. Pero nosotros la necesitamos. ¿Para qué me necesitan? No supo qué contestar. ¿Me necesitan como persona o me necesitan como servicio? Ma, no exagere. No estoy exagerando. Contéstame. ¿Cuándo fue la última vez que me necesitaste para algo que no fuera dinero, favores o cuidar niños? Silencio. Diego, cuando aprendas la diferencia entre necesitar a alguien y abusar de alguien, hablamos. Se fue enojado. No hemos vuelto a hablar. Y está bien, porque he aprendido que no todo el amor puede ser salvado cuando la otra persona no quiere hacer el trabajo emocional que requiere una relación sana. Esperanza, mi hermana, ha sido la sorpresa más grande. Llegó hace 2 meses llorando, con una carta manuscrita de 3 páginas donde me pedía perdón por haberme traicionado. Carmen, yo sabía que estaba mal lo que estaban planeando, pero tuve miedo de quedar mal con los muchachos. ¿Y quedaste bien conmigo? No. Quedé terrible contigo. Y me he sentido culpable desde entonces. ¿Culpable por qué? Por elegir la comodidad sobre la lealtad. Por valorar más la opinión de mis sobrinos que la dignidad de mi hermana. Esperanza se quedó toda la tarde. Platicamos como no lo habíamos hecho en años. No sobre los hijos, no sobre los problemas familiares, sino sobre nosotras. Me contó que ella también se había sentido invisible en su propia familia, que también había confundido sacrificio con amor. Carmen, ¿me puedes enseñar a ser como tú ahora? Como yo como. Libre. Completa. Sin miedo. Ahora Esperanza y yo nos vemos cada viernes. Vamos al cine, paseamos por Xochimilco, tomamos café en terrazas donde platicamos de libros, de viajes, de sueños. Por primera vez en nuestras vidas, somos hermanas, no solo parientes. El cambio más hermoso ha sido con mis nietas. Sofía, la mayor, vino conmigo a mi clase de pintura hace 3 semanas. Su mamá, Leticia, me preguntó si podía llevarla un sábado mientras ellos resolvían unos asuntos. Antes habría dicho que sí automáticamente, cancelando mis planes. Esta vez le dije, puede venir, pero va a tener que participar en mi actividad. ¿Cuál actividad? Voy a mi clase de pintura. Si quiere venir, va a tener que pintar conmigo. Sofía se emocionó más que yo. Durante 2 horas, mi nieta y yo pintamos flores de cempasúchil en acuarela. Ella me preguntó por qué había empezado a tomar clases. Porque quería hacer algo que me gustara a mí. ¿Y qué más te gusta hacer, abuela? Era la primera vez que alguien de mi familia me preguntaba qué me gustaba hacer a mí. Me gusta leer, me gusta caminar por el parque, me gusta cocinar cosas nuevas solo para mí, me gusta viajar. ¿Podemos hacer esas cosas juntas a veces? Claro, mi amor. Pero solo si tú quieres, no porque tus papás te obliguen. Ahora Sofía viene conmigo a la biblioteca los sábados. Ella escoge libros de cuentos y yo escojo novelas. Leemos juntas en silencio, compartiendo la misma pasión pero respetando nuestros espacios individuales. Es la relación más sana que he tenido con cualquier miembro de mi familia. La verdad es que mi vida hoy es completamente diferente. Tengo rutinas que diseñé para mi felicidad. Clases de pintura los martes, biblioteca los sábados, caminatas por las chinampas los domingos por la mañana. He hecho amigos nuevos en mis actividades. Gente que me conoce como Carmen, la mujer que pinta flores y lee novelas, no como Carmen, la abuela que siempre está disponible. Comencé a trabajar como voluntaria en el Centro de Alfabetización para Adultos, enseñando a leer a señoras de mi edad que nunca tuvieron oportunidad de estudiar. Es la primera vez en años que mi experiencia como maestra sirve para algo que me llena el alma. Tengo proyectos propios. Estoy ahorrando para un viaje a Perú el año que viene, sola otra vez, porque descubrí que viajo mejor cuando no tengo que estar pendiente de nadie más. Pero lo más importante es que tengo paz. Ya no me despierto preguntándome qué va a necesitar alguien de mí hoy. Me despierto preguntándome qué voy a hacer hoy para ser feliz. Ya no mido mi valor por lo útil que soy para otros. Mido mi valor por lo bien que me trato a mí misma. Ya no tengo miedo de la soledad. Tengo miedo de volver a perderme en las necesidades de otros. Ayer, preparando la cena solo para mí,
pasta con salsa pesto que hice siguiendo una receta italiana que aprendí en el crucero, me di cuenta de algo. No extraño la vida que tenía antes. No extraño ser indispensable para gente que me consideraba invisible. No extraño sacrificar mi felicidad por la comodidad de otros. No extraño vivir de las migajas emocionales que me aventaban cuando se acordaban de que existía, porque he descubierto que es mejor estar sola y completa que acompañada e incompleta. La lección más importante que he aprendido es esta: nunca es demasiado tarde para empezar a respetarte. Nunca es demasiado tarde para dejar de confundir amor con autoanulación. Nunca es demasiado tarde para preguntarte, ¿esta relación me suma o me resta? Y nunca, nunca es demasiado tarde para elegir tu propia felicidad por encima de la comodidad de otros. A mis 67 años descubrí que había estado viviendo la vida equivocada, pero también descubrí que aún tenía tiempo para vivir la correcta. Y esa vida correcta resulta que era la mía. Mi pregunta para ti es simple. ¿Has vivido alguna vez algo parecido o conoces a alguien que haya pasado por una situación así? Te pido que me respondas en los comentarios. Y si esta historia te movió algo por dentro, déjame tu like y suscríbete al canal, porque historias como esta necesitan llegar a quien las necesita escuchar. Gracias por acompañarme en este viaje hacia la libertad.